En 2005, un pequeño libro de apenas 67 páginas sorprendió al mundo al convertirse en un éxito de ventas. Su popularidad parecía reflejar la inquietud generalizada ante la confusión que rodeó el inicio de la Segunda Guerra de Irak, liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, su mensaje trascendía ampliamente esos acontecimientos específicos. El autor, Harry Frankfurt, señala que una de las características más preocupantes de nuestra cultura es la proliferación de un lenguaje vacío, engañoso y arrogante. Todo el mundo lo sabe, afirma, y todos contribuimos a ello. A pesar de esto, esta situación suele asumirse como algo normal. La mayoría de las personas confían en su habilidad para identificar estas manipulaciones y evitar ser engañadas, lo que ha llevado a que el fenómeno genere poca reflexión consciente y escasa investigación sostenida. Como resultado, carecemos de una comprensión clara de qué son realmente estas distorsiones, por qué proliferan o qué función cumplen en nuestra sociedad. Para abordar este vacío, Frankfurt argumenta que es necesario desarrollar una teoría dedicada al fenómeno. La sutileza del engaño. Frankfurt se pregunta si la charlatanería y el engaño deliberado son lo mismo. En su libro, The Prevalence of Humbug, Max Black define el engaño de la siguiente manera. Es una representación falsa y, además, mentirosa, especialmente cuando se expresa a través de palabras o actos pretenciosos que distorsionan los pensamientos, sentimientos y actitudes de quien los manifiesta. La charlatanería se parece al engaño en que es un intento de confundir deliberadamente, pero no llega a ser directamente una mentira. También puede ser pretenciosa y una falsa representación consciente de la idea que uno tiene de una determinada situación. La finalidad del engaño y de la charlatanería, pues, es crear la impresión de que se piensa o se cree algo, aunque en realidad no se haya dicho. Por consiguiente, en este intersticio puede surgir una falsa verdad sin que en realidad se pronuncie directamente una mentira. El principal objetivo de la charlatanería no es crear un tipo distinto de realidad cambiando los hechos, sino generar una imagen diferente de quien habla. El discurso político grandioso, por ejemplo, no pretende decir cómo es realmente el mundo. Su propósito es que el orador parezca un patriota, una persona espiritual o el protector de los principios morales. La conclusión de Frankfurt es que el engaño no incluye del todo la verdadera naturaleza de la charlatanería. Para explicar la razón, empieza por citar a Longfellow. En los viejos tiempos del arte, el artesano trabajaba con exquisito detalle cada minuto y hasta en lo más recóndito, porque los dioses están en todas partes. El artesano de la vieja escuela no pretendía impresionar, sino todo lo contrario, asegurarse de que hacía bien su trabajo, aunque nadie fuera a ver todos sus detalles. En cambio, las cosas hechas desmañadamente son superficiales, porque el tiempo, la artesanía y el gusto por el detalle quedan excluidos por completo del proceso. Todo lo que se pretende es el efecto deseado e inmediato que beneficia al productor, y la calidad del producto y su durabilidad son irrelevantes. Frankfurt menciona una anécdota que Fania Pascal cuenta de su amigo Wittgenstein, que la llamó mientras a ella le estaban estirpando las amígdalas en el hospital. Cuando, después de la operación, Pascal le dijo a Wittgenstein que se sentía como un perro al que acaban de atropellar, él se indignó, y le dijo, «No sabes cómo se siente el perro cuando lo atropellan». Wittgenstein no defendía los sentimientos de los perros, sino que el famoso analista del lenguaje pensaba que Pascal no ponía todo el esmero necesario en el lenguaje. Ni expresaba los hechos de sus propios sentimientos ni podía saber cómo se sentía el perro. La reacción de Wittgenstein fue claramente exagerada, pero en ella se inspira Frankfurt para definir la charlatanería. No se trata de una mentira directa, aunque a veces puede implicarla, sino de una indiferencia total hacia la veracidad de lo que se dice. La diferencia entre los mentirosos y los charlatanes. En una sesión de charlatanería, donde un grupo se reúne para hablar de mujeres, política, deportes o coches, el objetivo no es descubrir ni expresar una gran verdad, sino simplemente hablar por hablar.
En este contexto, la conversación superficial se convierte en una forma de revelar la propia personalidad, algo que no tiene nada que ver con ofrecer una opinión sobre un tema en particular. Sin embargo, los problemas surgen cuando esta charla superficial, en la que la verdad pasa a un segundo plano, se convierte en la única forma de ser de una persona. Para funcionar adecuadamente en la vida, necesitamos hechos, y cuando alguien comienza a divagar, tendemos a sentir frustración. Decir una mentira es un acto con un objetivo muy claro, asegura Frankfurt, un acto que puede implicar un elemento de artesanía. Porque tenemos que crear una verdad falsa contrapuesta a los que sabemos claramente que son los hechos o la moral aceptados. Por consiguiente, el mentiroso, para poder inventar una mentira, debe pensar que conoce la verdad. En cambio, quien busca abrirse paso en la vida a través de charlatanerías disfruta de mayor libertad, ya que no necesita construir mentiras que resistan el escrutinio de la verdad, sino que cuenta una historia que ni siquiera tiene que estar relacionada con lo que sea o no sea cierto. Puede ser mucho más creativa, la analogía adecuada es el arte, no la artesanía. El artista de la charlatanería en realidad no tiene que hacer una falsa representación de los hechos ni cambiarlos, porque es un maestro en el arte de darles la vuelta para que avalen o justifiquen lo que la persona se propone. A diferencia del mentiroso o del individuo sincero, el amante de la charlatanería no se fija en modo alguno en los hechos, estos solo son importantes en la medida en que le ayudan a salir airoso. Por todo ello, concluye Frankfurt, la charlatanería es peor enemiga de la verdad que la mentira. ¿Por qué hay tanta charlatanería? Frankfurt admite que no se puede saber si en la actualidad hay más charlatanería que en tiempos anteriores, solo que el volumen es claramente muy alto. Una razón es que a muchos se nos obliga a hablar de cosas de las que sabemos muy poco. En una democracia se espera que tengamos opinión sobre toda una diversidad de cuestiones políticas y la damos para evitar tener que admitir nuestra ignorancia. Además, vivimos en un mundo más relativista en el que la idea de que podemos identificar y aislar la verdad se considera en sí misma sospechosa. De modo que el ideal de decir lo correcto se sustituye por el ideal de la sinceridad. A partir de esto, el autor afirma lo siguiente. En vez de proponerse llegar a representaciones precisas del mundo común, la persona pasa a procurar dar representaciones sinceras de sí misma. Convencida de que la realidad no tiene una naturaleza inherente, se dedica a ser sincera con su propia naturaleza. Aunque Frankfurt no lo menciona, se podría argumentar que este deterioro se conecta con Michel de Montaigne, quien disfrutaba reconocer lo poco que sabía del mundo y por ello, se limitaba a analizar lo que sí conocía. Asimismo, Frankfurt señala el fallo de esta teoría, no podemos asegurar que exista una idea correcta o verdadera de nosotros mismos, pero al mismo tiempo señala que nada se puede decir con seguridad de ninguna otra cosa. Al contrario, cuanto más sabemos sobre el mundo, más probable es que empecemos a desvelar algo verdadero de nosotros mismos. La corrupción oculta del lenguaje. La mentira puede sorprender o desconcertar, pero suele aceptarse como un aspecto inevitable de la naturaleza humana. La charlatanería, en cambio, resulta especialmente perversa, sobre todo cuando trasciende del ámbito personal para infiltrarse en organizaciones y gobiernos. Representa una corrupción profunda de la humanidad, el rechazo de la autoridad de la verdad en favor de vender o contar una historia. Este desprecio por la verdad ha dado lugar a figuras históricas como Hitler o Pol Pot, cuya narrativa cautivadora logró atraer a millones de seguidores con consecuencias devastadoras. La reflexión sobre la charlatanería adquiere relevancia, y al convertirla en objeto de análisis filosófico, Harry Frankfurt realiza una aportación significativa. Aunque otros, como Sartre, han abordado cuestiones relacionadas, su concepto de autenticidad está sepultado en obras densas y complejas. Si más filósofos optaran por un lenguaje claro y libros breves como el de Frankfurt, su influencia en el público general sería mucho mayor. El mensaje de Harry Frankfurt es contundente, el lenguaje estúpido, engañoso y pretencioso impregna nuestra cultura, y debemos saber en qué se diferencia de la mentira.
Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.